Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran este día martes de lluvia, acá en donde nosotros nos encontramos? Pues ya que no pudimos salir a trabajar, vamos a apartar un momento para hablar de la palabra de Dios y a ver qué nos enseña sobre su iglesia. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la iglesia que Jesucristo fundó. A ver cuál es y a ver cuáles son sus características. Espero se queden hasta el final de este video y que pues sea de provecho para cada una de aquellas personas que lo escuchen y lo puedan ver. Vamos a empezar desde el Antiguo Testamento, ya que vemos que desde el Antiguo Testamento Dios se ha preocupado por su iglesia, para que su pueblo tenga un pastor, para que su pueblo tenga un guiador, alguien que nos guíe y que no puedan andar como ovejas sin rebaño. Desde entonces pues hasta el momento de hoy, su iglesia se ha caracterizado por eso, por tener un guía espiritual, un pastor, el cual nosotros lo llamamos Papa, que es el Papa Francisco. Pero vamos a ir a Números, al libro de Números, al capítulo 28, en el versículo 15 en adelante. Números está en el Antiguo Testamento y vemos que desde ahí Dios ha querido que su pueblo tenga un representante. Dice: Moisés pues dijo a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe un hombre para estar al frente de esta comunidad, para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar, y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño sin pastor. Entonces Dios desde el principio ha querido que su rebaño esté guiada por un pastor. ¿Y quién es ese pastor actualmente? El Papa Francisco. Dice: Yahvé respondió a Moisés: llama a Josué, hijo de Nun, hombre en que está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad, y allí darás instrucciones en presencia de ellos. Le transmitirás una parte de tu autoridad con el fin de que toda la comunidad de los hijos de Israel le obedezcan. Entonces, hermanos queridos, acá como enseñanza y como mandato de Dios nos está obedeciendo, nos está mandando a obedecer al Papa, ya que Él es la máxima autoridad en nuestra iglesia y es Cristo quien lo ha dejado como representante, como sucesor de Pedro. Es el sucesor 266 después de Pedro. Entonces, por lo cual Dios ha querido que dejarlo como guía espiritual, y es por eso una de las características que nosotros venimos desde Jesucristo y somos esa iglesia fundada por Cristo, porque somos la iglesia católica, que tenemos un papa, que tenemos un guía en el cual nos regimos a sus autoridades, a sus reglas, porque Dios así lo ha querido, y así nosotros no querer hacer lo que querramos. Entonces dice: Moisés hizo como le había mandado Yahvé. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de todo el pueblo. Le impuso su mano y lo estableció como Yahvé había dicho por intermedio de Moisés. Aquí ya vamos viendo que por intermedio de quién, de Moisés. ¿Y por qué de Moisés? Porque Dios así lo ha querido. Moisés era el que estaba a cargo de ese pueblo, y ahora pues él ha querido y le ha pedido a Dios que le dé otro sucesor, el cual Dios le concedió
que sea Josué esa persona que se ponga al frente de su rebaño, al frente de su pueblo. Pero vamos a ver por medio de qué, y es una de las características que la Iglesia Católica tiene. Por medio de qué esas personas tienen la autoridad para guiar el pueblo. Y es por medio de la imposición de manos. Cosa que distingue mucho, identifica mucho a la Iglesia Católica, ya que todos los que tienen autoridad en la Iglesia Católica es dada por la imposición de manos. Es algo que se puede dar únicamente en la Iglesia Católica. Vamos a ir a Deuteronomio en el capítulo 34, en el versículo 9. Deuteronomio 34, 9 dice: Pero tenían a Josué, hijo de Nun, el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Entonces ve cómo se transmite el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. ¿Y quién es el que impone las manos? Aquel que ha recibido ese Espíritu Santo de parte de Dios por medio de la imposición de manos. Así que en la Iglesia Católica nadie puede llamarse pastor, sacerdote, diácono, si no es por la imposición de manos. Entonces es una regla que viene desde el principio, viene desde el Antiguo Testamento, y es algo que hasta el día de hoy ha seguido igual y no ha cambiado. Dice: los hijos de Israel le obedecieron y actuaron en todo según Yahvé había ordenado a Moisés. Entonces es algo que no aceptan nuestros hermanos no católicos, ya que dicen que ellos pueden hacerlo por su cuenta, que Dios nombró pastores y por lo tanto ellos se autoproclaman pastores, se autonombran pastores. Pero no es así, hermanos. Tiene que ser por medio de la sucesión apostólica, por medio de la imposición de manos, el cual ellos no lo tienen, ya que solo existe en la Iglesia Católica. Pero dicen, pues Jesucristo, dice, es el buen pastor, es el único pastor, así que nadie, dice, puede tener más autoridad en la tierra, ni pueden ser pastor. Entonces, si agarráramos esa palabra, hermanos, ellos tampoco podrían ser pastores, porque aparte de que ellos se hacen autonombrar pastores o se hacen llamar pastores, nadie les ha impuesto las manos. Y si les impusieron las manos a esa otra persona, ¿quién le impuso la mano? Y vamos a llevar esa línea a ver hasta quién fue aquella persona que le impuso la mano a ese pastor. Y si esa enseñanza viene desde los apóstoles. Entonces, hermanos, ya es tiempo de que empecemos a despertar. Ya es tiempo de que no nos den o no nos dejemos dar a tol con el dedo. Si bien es cierto, antes no había mucha enseñanza de la fe católica, de la verdadera fe, de la verdadera iglesia. Pero ahora, por las redes sociales, nos podemos dar cuenta, hermanos, y podemos llegar a conocer la palabra de Dios. Y podemos llegar a descubrir cuál es esa verdadera iglesia que Cristo fundó. Y por qué la fundó y para qué la fundó. ¿Se imaginan ustedes si Dios no hubiera fundado ninguna iglesia? Si Dios no hubiera fundado ninguna iglesia, en este tiempo hay más de 60,000 sectas. Y si no lo hubiera hecho, hubieran más de 100,000, 200,000. Cada persona tuviera su propia iglesia. Pero gracias a Dios, Jesucristo vino a fundar una sola iglesia. En San Mateo 16, 18. Y Él nos da esa seguridad de que ni las puertas del infierno la podrán vencer.
Entonces, hermanos queridos, podremos llegar a tener dificultades como las hemos tenido. Y la iglesia se ha debilitado, pero nunca va a desaparecer porque es una promesa que Dios ha tenido. Entonces démonos cuenta, hermanos, y miremos si nosotros estamos en esa verdadera iglesia. Dice en San Mateo 16:18, que es donde Jesucristo funda la iglesia. Y vamos a ver por qué la funda en Pedro. Lo vamos a leer desde el versículo 13, que como ven, pues los hermanos no católicos dicen que ellos son cristocéntricos, que ellos hablan de Jesucristo. Pero vamos a ver en el versículo 13 cuántas personas no hablaban de Jesucristo y sin embargo lo hacían erradamente. Dice: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí preguntó a sus discípulos según el parecer de la gente: ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista. Ven que sí, hablaban y predicaban de Jesucristo, pero decían que era Juan el Bautista. Otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, ¿qué pasa? Que todos hablaban de Cristo y de Jesucristo, todos hablaban de Él, pero que hablaban erradamente y lo confundían con otras personas, con otros profetas. Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona. Analicen esto. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro? ¿Algún propósito tenía Jesucristo con él? Si no, ¿para qué le cambió el nombre? Le dice, Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro. Ahí está la clave. Antes se llamaba Simón, ¿y por qué ahora le llama Pedro? Le dice: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y pongan cuidado la promesa que hace Dios. ¿Y por qué debemos de estar nosotros en esa iglesia? Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces vemos que Dios le da autoridad a Pedro de atar y desatar. No solo funda la iglesia en él, sino que le da las llaves del reino de los cielos y esa autoridad para que pueda atar y desatar. Entonces les pregunto, hermanos, ¿en qué iglesia quieren estar ustedes? ¿En la de aquella persona que tiene las llaves? ¿O en cuál? Porque si me preguntan a mí, yo quiero estar en esa iglesia, en aquella iglesia que es guiada por Pedro, en aquella iglesia a la que Cristo le dio las llaves a Pedro y le dio autoridad de atar y desatar, y sobre todo la promesa que él hizo, que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. ¿Y por qué decimos que Pedro lo dejó encargado? Lo dejó encargado, le dio la autoridad para poder atar y desatar, pero también le dio encargado a sus ovejas. Algo curioso, y en lo cual los hermanos no católicos dicen que la iglesia no puede estar fundada en Cristo, dicen porque Pedro fue un pecador y lo negó 3 veces. Y es verdad que lo negó 3 veces. Aquí luego acaba de fundar la iglesia sobre Pedro y Pedro mete la pata. Pedro la riega
y se convierte en Satanás. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús ha querido de que la iglesia esté a cargo de un hombre como nosotros. Si bien es pecador, pero eso no le quita el mérito de que sea el encargado de la iglesia. Y entonces vemos aquí más adelante cómo Jesucristo, después de que le da la autorización a Pedro y funda la iglesia sobre él, le da también la autoridad de apacentar y le deja la tarea de apacentar y guiar sus ovejas. Diciendo en San Lucas, dice San Lucas capítulo 22 versículo del 31 nos dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Acá estamos descubriendo de que sí, Pedro fue tentado por Satanás. Y miramos en aquel texto cuando Jesucristo dice que será entregado y será entregado en Mateo 16, capítulo 21. Vamos a ver qué nos dice. Lo que les decía, que rápidamente, ni bien acababa de fundar la iglesia, Jesucristo en Pedro, cuando Pedro ya la riega y ya mete la pata. En el capítulo 21 dice: a partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho e incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Aquí vamos a ver Pedro, en el que Jesucristo fundó la iglesia. Luego la riega. Pero no por eso Jesucristo le dice: dame las llaves, ya no te voy a dar ya no te voy a dejar la iglesia. Ya no voy a fundar la iglesia sobre ti. Le dice: Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Ahí es donde los hermanos que no son católicos dicen: no, Jesucristo no pudo haber fundado la iglesia en Pedro, porque Pedro pues fue un pecador. Pedro lo negó 3 veces. Y aparte de eso, pues el mismo Jesucristo lo llamó Satanás. Ustedes tienen de padre a Satanás, porque el mismo Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás. No, amigos, las cosas no son así. Hay que leer todo el contexto. Pues por ahí dicen que un texto sin el contexto no es más que un pretexto. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Entonces vamos a ver si Dios le quita las llaves a Pedro después de que la regó. Al contrario, Jesucristo ora por Pedro cuando Satanás pide permiso para
para zarandear la iglesia? ¿Por qué no pidió por otra persona, por Santiago, por Juan? ¿Por qué pidió únicamente por Pedro? Porque Él quiere que Pedro sea el encargado de apacentar y de guiar sus ovejas, de cuidar de su rebaño. Entonces, vamos a ver en San Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 31 en adelante. Dice, lo vamos a leer desde el 28, dice: ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Por eso les doy el reino como mi Padre me lo dio a mí, haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Escuchen lo que viene. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Aquí vemos que Jesucristo está afirmando que ha fundado la iglesia sobre Pedro, que le ha dado la potestad y la autoridad de atar y desatar, y le deja a cargo sus ovejas, su rebaño. Y es por eso que desde entonces ha venido esa sucesión apostólica hasta ahorita con el Papa Francisco, que es el líder de la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué? Ya es tiempo que empecemos a levantar las orejas. Ya es tiempo que no nos dejemos engañar por los hermanos no católicos. Ellos vienen a malinterpretarnos un capítulo, un versículo, y nosotros, como no sabemos nada, les creemos y ya luego nos llevan a su iglesia, disque iglesia, pero no es más que una secta. Entonces, empecemos ya a despertar. La iglesia católica ya no puede seguir dormida. Debemos de despertar, hermanos queridos. ¿Y por qué decimos que la iglesia católica es la de Jesucristo? Porque pues aparte de que la fundó en Pedro, que fue el primer papa, en Hechos de los Apóstoles, hay una mujer importante que tiene la iglesia católica, el cual los hermanos no católicos no la pasan ni con agua. Vamos a ver, es en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, del versículo 13. Dice: entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos a la oración en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. ¿Quién está en la iglesia católica? La Virgen María. ¿Los hermanos no católicos tienen a la Virgen María? ¿Aman a la Virgen María? No. ¿Por qué? Ellos sabrán. Ellos se creen superior a Jesús, a Dios,
Porque si bien Dios tuvo la necesidad de la Virgen María para traernos a su Hijo, ellos no necesitan, dicen, de la Virgen María para llegar a Dios. Entonces, pues, que me expliquen eso. Si Dios necesitó de la Virgen María para que la salvación llegara a nosotros, entonces, ¿por qué nosotros no podemos necesitar de la Virgen María para llegar a Él? Entonces, son características de la Iglesia Católica. ¿Y por qué somos católicos? ¿Y por qué Dios ha fundado una sola iglesia y se llama católica? Ellos esperan ver la palabra católica en las Escrituras. Pero en Mateo, capítulo 28, nos dice en el versículo 19: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. A eso nosotros le llamamos católico, porque cuando dice todo se refiere todo, es universal, a todo el mundo. Y universal significa católico. Entonces, si usted no le quiere llamar católico, pues llámele universal y no hay ningún problema. Pero nosotros le llamaremos y le seguiremos llamando católico. Dice: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Es la promesa que Dios nos deja, que Dios nos da, que estará con nosotros hasta el fin de la historia. Entonces, otro dato interesante acá de cómo somos discípulos: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es otro dato importante que debemos de tener en cuenta, que para ser discípulos de Dios primero hay que bautizarnos para formar parte de la iglesia de Dios, para formar parte y ser hijos legítimos de Dios y ya dejar de ser criaturas. Entonces, hermanos, la iglesia católica es muy rica. Aparte, un dato interesante, que gracias a la iglesia católica nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos. Otro dato que ellos bien que lo reconocen, pero aún así no aceptan la enseñanza, no aceptan la doctrina. Y fue la iglesia católica allá en el año 382 quien hizo la Biblia, con el Papa San Dámaso I. Entonces la iglesia católica fue quien hizo la Biblia y gracias a ella nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Por allá una persona en un comentario me puso que gracias a Martín Lutero tenían la Biblia. A Martín Lutero, que yo sepa quién hizo la Biblia, no quién la escribió. Sabemos que la escribieron los apóstoles, pero quién la hizo, quién recogió todos los libros y los metió en un canon y dijo esto es palabra de Dios, fue San Dámaso I en el año 382. Entonces son puntos a resaltar y el cual es característica para saber de dónde venimos y por qué la iglesia católica es la que fundó Cristo. Porque de no ser así, los hermanos separados, ¿cómo creen en este libro que es palabra de Dios? Si fue la iglesia católica quien lo hizo. Entonces ahí nos vamos a quedar
Por mientras, vamos a seguir otro día. El tema de la iglesia es muy amplio. La enseñanza es bastante. Pero les agradezco por aquellas personas que puedan ver este video, que me ayuden a compartir, a dejar un like para que el canal vaya creciendo poco a poco y la enseñanza pueda llegar a más personas. Que Dios les bendiga.